En este video vamos a hacer la explicación de cómo procesar los datos que se obtuvieron en la segunda parte de la práctica de laboratorio presencial que tuvimos hace un par de semanas. Como ya vimos en la primera práctica, en la que medíamos el volumen de dos barritas de aluminio y un cilindro de hierro, lo que nosotros tomamos como práctica de medición en realidad es una excusa para aprender a hacer algo. Por ejemplo, en la práctica 1, el de las barritas y el del cilindro, no nos interesaba mucho en realidad medir el volumen de esas barritas y de ese cilindro por 3 métodos, sino que lo que se buscaba en esa práctica era que aprendieran a medir cosas de manera directa y expresarlas con su incertidumbre bien escrita, es decir, una sola cifra significativa para la incertidumbre, que es la elección que tuvimos en este curso para expresar las incertidumbres. Y después, una cosa que era muy importante era cómo, a partir de mediciones directas, encontrar una magnitud indirecta y cómo propagar la incertidumbre a esa magnitud indirecta. Es decir, medíamos longitudes con su incertidumbre y obteníamos un volumen con su correspondiente incertidumbre. Lo mismo para el método de la balanza, lo mismo para el método de la probeta. Ok, entonces no nos interesaba mucho cuánto era el volumen, sino cómo era que uno debe medir de manera directa, de manera indirecta, cómo propagar esas incertidumbres y cómo comparar después cuando tenían la misma pieza, digamos, medida de 3 maneras distintas, cómo comparar esos resultados y ver si los 3 métodos eran comparables o no. Ok, el segundo método, la segunda práctica, tenía que ver con esto que escribí acá. Estuvimos manipulando un péndulo, midiendo para distintas longitudes de ese péndulo, midiendo su periodo. Entonces, si le tuviéramos que poner un título a esta segunda práctica, a mí se me ocurría esto de acá: medición de la aceleración de la gravedad terrestre con un péndulo simple. Entonces, ¿nos interesa medir realmente la aceleración de la gravedad terrestre? Bueno, ya que estamos, la medimos, porque vamos a ver que se puede medir, pero lo que queremos en este caso es introducir un protocolo, un método que es el método de cuadrados mínimos, y bueno, vamos a ver cómo es que se hace, pero primero vamos a definir qué era un péndulo simple, recordarlo, porque durante la práctica no tuvimos mucho tiempo para hacer una introducción teórica, sino que directamente fuimos a medir. Entonces vamos a empezar por esto, vamos a ver qué era un péndulo real y un péndulo simple y qué aproximaciones fueron las que tuvimos que tener en cuenta. Y después vamos a ver cómo es que, aplicando un método, que va a ser el método de cuadrados mínimos, podemos obtener, en este caso, la aceleración de la gravedad terrestre, y vamos a ver cómo le asignamos una incertidumbre a esa medición. Ok, un péndulo es una soguita de cuyo extremo hay colgada una masita. Entonces, las dos magnitudes que tenemos son la longitud y la masa. Sin embargo, como todo lo que hacemos en esta materia, nuestros objetos no tienen longitud, ¿no? O sea, entonces la primera aproximación es que cuando uno hace las cuentitas, está tomando que esta masa en realidad es puntual. ¿Está bien? La longitud, ya sabemos, es una soga. La longitud de esta soga, que es lo que se va a llamar la longitud del péndulo, es una soga también ideal, que no tiene masa y que es inextensible, ¿no? No se puede, por más que uno le haga fuerza, la tensione, su longitud siempre es la misma. Ok, entonces, cuando el péndulo está en reposo y se lo deja acá quietito, va a quedar en reposo por los siglos de los siglos. También estamos despreciando, como en todo el curso, el rozamiento con el aire. Pero si se lo desequilibra el péndulo y se lo suelta, va a empezar a hacer ese movimiento que justamente es pendular, ¿no? Va a ir de un lado hasta el otro. Entonces, si uno quisiera describir ese movimiento, dice, bueno, me fijo qué pasa cuando tiene un cierto ángulo y hago el diagrama de cuerpo libre. Bueno, en el diagrama de cuerpo libre hay solamente dos fuerzas. Está la tensión
que es paralela a la soga, es colineal con la soga, y por otro lado el peso, que siempre es hacia el centro de la Tierra, hacia abajo, digamos, vertical hacia abajo. Entonces tenemos tensión y peso, y son las dos únicas fuerzas que hay. Por supuesto que si ponemos ejes paralelos a la soga y perpendiculares a la soga, podemos tener el peso en la misma dirección de la soga, la componente del peso en la misma dirección de la soga, y el peso en la dirección perpendicular a la soga. ¿Cómo se calcula? Bueno, si esto es alfa, entonces esta componente es peso por el coseno de alfa, y esta componente, que es la componente tangencial, se le dice, es peso por el seno de alfa. Resolver eso es bastante complicado, pero las ecuaciones, si no las resolvemos, por lo menos las podemos escribir. Es decir, en la zona tangencial, tenemos que esto peso era m por la aceleración de la gravedad, que en este sentido lo tomamos negativo, entonces es e menos m por g por el seno de ese ángulo, es igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces nos queda esta ecuación de acá. ¿Está bien? Una cosa, aceleración tangencial no es un movimiento circular uniforme, ¿no? Porque la velocidad tangencial no es constante en módulo como pasaba en el movimiento circular uniforme. Entonces tenemos una aceleración tangencial y una cosa que no vimos, pero la aceleración tangencial se relaciona con la aceleración angular de esta manera. La aceleración tangencial es igual al largo, que en el caso de ser un movimiento circular sería esto, que es lo que nosotros llamamos largo, es el radio. La aceleración tangencial es el largo por la aceleración angular. Entonces, uniendo estas dos ecuaciones, me queda que, repito, esto no lo vamos a resolver, pero el largo por la aceleración angular es igual a la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo más g por el seno del ángulo igual a 0. Entonces, esta ecuación de acá es bastante complicada, donde mi variable es el ángulo y la aceleración angular. Y tengo el seno del ángulo, o sea que eso para resolverlo no se puede resolver. Nos queda una ecuación que se llama una ecuación diferencial. Ustedes van a intentar una resolución, probablemente cuando vean Física 1, pero apelando a una aproximación. ¿Cuál es esa aproximación? Es la aproximación de pequeñas oscilaciones. Es decir, cuando las oscilaciones de este péndulo se mantienen pequeñas, ¿qué es pequeñas? Lo que les dije cuando hicimos las mediciones. ¿Se acuerdan que les dije? No vamos a pasarnos mucho de 10 grados. Entonces vamos a separar, vamos a desequilibrar ese péndulo en un ángulo inicial que no sea más de 10 grados. Cuando estoy en esa aproximación de pequeñas oscilaciones, se puede considerar que el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Recuerden que expresamos el ángulo en lo que los ingenieros llaman radianes, ¿no? En esa notación, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Entonces, esta ecuación de acá, que era L por la aceleración angular, es igual a G, ahora no por el seno del ángulo, sino directamente por el ángulo. Esta ecuación se puede resolver, es muy conocida y es la que se llama la ecuación del movimiento armónico simple. Es la misma ecuación que se tiene cuando se tiene un resorte que se aparta del equilibrio y empieza a oscilar. Fíjense que para pequeñas oscilaciones parecería esto como que está agarrado, digamos, por un resorte que lo hace ir y volver, aproximadamente, ¿no? O sea, el resorte siempre es una fuerza restitutiva. Acá se puede pensar que también hay una fuerza restitutiva que siempre lo trata de traer hacia su posición de equilibrio. No vamos a resolver la ecuación del péndulo ni del resorte, nos vamos a quedar nada más que con el resultado, pero en Física 1 sí que la van a resolver, así que ya saben lo que les espera. Entonces, resolviendo esta ecuación, tenemos una expresión para el periodo del péndulo, que les recuerdo lo que era el periodo, era el tiempo que tarda en ir desde un extremo hasta el otro extremo y volver. En realidad es lo que tarda en ir desde una situación particular hasta la misma situación particular. Por ejemplo,
Si la partícula estaba por acá yendo hacia la izquierda, digamos, es el tiempo que tarda en ir, volver hasta arriba y volver a estar en esta situación yendo para la izquierda. Pero nosotros, como teníamos que medir, decíamos, bueno, lo que vamos a tomar es el tiempo que tarda en ir desde un extremo hasta el otro extremo y volver. Eso es el período. ¿Cuánto vale el período de un péndulo en la aproximación de pequeñas oscilaciones? Esto de acá, 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G. Entonces todas las aproximaciones que tuvimos fueron, primero que consideramos a la masa puntual, la soga inextensible, no hay rozamiento con el aire y hay pequeñas oscilaciones. Entonces, en todas esas suposiciones, el periodo de este péndulo simple es igual a 2pi por raíz cuadrada de L sobre G. Entonces fíjense que las variables son L, o sea la longitud del péndulo, y el periodo. ¿Está bien? Para cada longitud vamos a tener un periodo distinto. ¿Por qué? Porque 2pi es constante, es un número, y G, como estamos en la cercanía de la superficie terrestre, también va a ser constante. Entonces, si medimos ambas cosas, vamos a poder determinar la aceleración de la gravedad. Hasta acá la introducción teórica, pero vamos a ver cómo procesamos los datos que estuvimos tomando en la clase. Entonces vamos a procesar los datos que estuvimos midiendo en nuestra clase presencial. Antes que eso, voy a modificar un poquito la expresión que obtuvimos recién que enunciamos recién del periodo en función de la longitud. Dijimos que el periodo era 2pi por raíz cuadrada de L sobre G. Por lo tanto, estos 2pi pueden pasar dividiendo, me queda periodo sobre 2pi. Como todas las magnitudes son positivas, directamente podemos decir que esto pasa como al cuadrado. Entonces me queda que L sobre G esté al cuadrado sobre 2pi al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y pi al cuadrado es pi al cuadrado. Por lo tanto, G pasa para el otro lado y me queda que L es igual a G sobre 4pi cuadrado por t al cuadrado. Entonces fíjense que tenemos una relación entre L y el periodo al cuadrado. L y el periodo al cuadrado. ¿Cómo es esa relación? Que L es igual a G sobre 4pi al cuadrado por el periodo al cuadrado. Es decir que hay una constante, porque la aceleración de la gravedad la estamos considerando constante, que hay una constante que relaciona a la longitud del péndulo con su periodo al cuadrado. ¿Está bien? Eso es algo que vamos a usar bastante. Y vamos a considerar que nuestra variable independiente, o sea, fíjense que esto tiene la pinta de una ecuación lineal con ordenada al origen 0 y donde la pendiente es esto que recuadré o englobé en rojo, ¿no? ¿Qué relación hay entre L y el periodo al cuadrado? Bueno, nada más que una constante multiplicativa. Si yo graficara L en función del tiempo del periodo al cuadrado, eso me daría una recta, ¿no? Donde la pendiente es G sobre 4pi al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a usar los datos que obtuvimos? Nosotros lo que hicimos fue, tomamos un péndulo, que era una masita de plomo, un pedazo de plomo, colgado de un hilo de una determinada longitud. Entonces lo que hicimos fue medir 8 veces, entre 8 y 10 veces. ¿Por qué? Para minimizar la incertidumbre en la medición del tiempo. Entonces nosotros medimos 8 veces el péndulo y lo dividimos por 8 veces el periodo, 8 periodos y lo dividimos por 8 y obtuvimos un valor del periodo. Eso fue lo que hicieron ustedes en clase. En realidad lo que hicieron ustedes en clase es medir 8 veces 8 periodos. Entonces el primer proceso era dividir por 8. Habíamos dicho que medíamos así para que la incertidumbre fuera muy chiquita, ¿no? Nuestra incertidumbre instrumental era de 1/100 de segundo
y después teníamos una incertidumbre que nosotros no nos quedaba muy claro a ojo desde cuándo hasta cuándo había que medir, en el sentido de que en la primera oscilación no teníamos bien en claro dónde había que empezar, y la última oscilación tampoco estaba muy claro dónde había que terminar. Cuando decimos que no estábamos muy claros, eran centésimas de segundo, ¿no? Era que en general todos más o menos tenemos una idea. Pero si medíamos 8 veces y la dividíamos por 8, nuestra incertidumbre quedaba también dividida por 8, entonces íbamos a tener una incertidumbre muy chiquita en la medición del periodo. Eso es importante para algo que ahora vamos a ver. Entonces, a ese tiempo, que eran 8 veces, lo dividimos por 8 y teníamos 8 periodos. Algunos midieron 8 longitudes, otros creo que más, pero bueno, la mayoría creo que midió 8 longitudes. Los que tengan 10 longitudes, bueno, hacen los 10 periodos que obtuvieron. ¿Está bien? Entonces, una vez que obtuvieron todos los periodos que tuvieron, lo elevan al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, no sé, por ejemplo, si alguien midió un periodo de un segundo, al cuadrado es un segundo al cuadrado. Bueno, ese es fácil. Si era 2 segundos, son 4 segundos cuadrados. ¿Está bien? Entonces voy a tener una columna con los periodos al cuadrado que están asociados a una longitud que yo había medido. Esta longitud sí va a tener una cierta incertidumbre un poco más grande. Esta longitud va a tener un más menos algo, porque para medir la longitud habíamos dicho que teníamos dos problemas. Primero estaba la incertidumbre del instrumento, pero esa no era tan importante porque nuestra mínima división del instrumento era 1 milímetro, lo cual era una gran precisión. Pero además teníamos un problema, que nuestra masita tenía una longitud determinada, y habíamos dicho que íbamos a considerar la longitud desde el punto más arriba donde empezaba la oscilación, ¿no? El punto que estaba quieto, hasta la mitad de la masita. Pero esa masita era un poco irregular. Y otra cosa que teníamos de problema era que era muy difícil dejarlo bien vertical, ¿no? Entonces teníamos bastante incertidumbre en la medición de la longitud. Cuando digo bastante incertidumbre, la mayoría me decía que más o menos había como 1 centímetro de incertidumbre. O sea que las mediciones que teníamos en la longitud en general eran más o menos 1 centímetro. Algunos pusieron un poco más, incluso vi. Pero está bien, porque cada uno sabe las dificultades que tuvo para determinar cuál era el punto medio de su masita, lo que sea. Lo cierto es que íbamos a tener, al final de ese procesamiento rápido, una tablita de valores con 8 periodos al cuadrado emparejado con 8 longitudes. ¿Está bien? No sé si esto está saliendo en el sonido, pero acaban de pasar 3 ambulancias por la puerta de mi casa. Bien, ok, entonces teníamos estos datos: periodo al cuadrado y longitud con una incertidumbre apreciable, y el periodo al cuadrado con una incertidumbre prácticamente despreciable. Entonces, acá vemos que había una relación entre la longitud y el periodo al cuadrado. Si yo a partir de esta tabla de valores, hago un gráfico en donde la variable independiente sea el tiempo al cuadrado, me va a quedar algo por el estilo. Una cosa que me parece que cuando escriban la longitud, exprésenla en metro. Entonces, si tenían 79 centímetros más menos 1 centímetro, por decir algo, 79 centímetros más menos 1 centímetro, esto exprésenlo en metros: 0,79 más menos 0,01 metro. ¿Está bien? ¿Está bien? Las longitudes exprésenlas en metro. El periodo en segundo, el periodo al cuadrado en segundo al cuadrado. Entonces, el periodo al cuadrado me queda en segundos al cuadrado y la longitud expresada en metro. ¿Está bien? Entonces, a partir de estos datos hago un gráfico. ¿Está bien? Entonces, el gráfico más o menos va a quedar una cosa así. Una cosa que más o menos se ve que es una línea recta. Y además se ve que es una línea recta que además tendría que pasar por el cero, ¿no? Y acá es donde vamos a usar nuestro método.
Que nuestro método en realidad se usa al revés. Nosotros sabemos muy bien cómo es un péndulo, es más, conocemos muy bien su ecuación. Pero cuando uno hace una experiencia que realmente no sabe qué esperar, uno obtiene datos y hace un gráfico. Entonces mira un gráfico y dice, ah, mira, este gráfico es más o menos una recta. Y se pregunta algo que es, ok, es más o menos una recta, pero entre todas las rectas posibles, ¿no? Debe haber una recta más o menos por acá, una recta más o menos por acá, otra recta más o menos por acá, otra recta más o menos por acá. De todas las rectas posibles, ¿cuál es la recta que mejor representa a todos esos datos? ¿Cuál es la recta, se dice, que mejor ajusta a todos esos datos? ¿Está bien? Por suerte, hay un método que nos permite determinar cuál es la recta que mejor ajusta a todos nuestros datos experimentales. ¿Está bien? Entonces, esa recta va a ser la recta que represente mejor nuestros datos, y en nuestro caso es una recta más o menos así. No sé si me salió muy recto a mano, ¿está bien? Esta va a ser la recta que mejor ajusta. ¿Está bien? Y el método de ajuste que vamos a usar es lo que se llama el método de cuadrados mínimos. ¿Está bien? Entonces, esa recta que mejor ajuste me va a decir cuál es esta pendiente, ¿no? ¿Cuál es esta? En este caso es una constante de proporcionalidad porque suponemos que la ordenada al origen es 0, ¿no? Pero bueno, no deja de ser la pendiente de esta recta de acá. Porque estamos graficando, fíjense, L en el eje vertical y periodo al cuadrado en el eje horizontal. ¿Está bien? Entonces, esta recta, que es la que mejor ajusta a todos nuestros datos experimentales, tiene una pendiente que va a ser ¿qué cosa? Y bueno, G sobre 4 pi al cuadrado. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo se obtiene esa recta que mejor ajusta nuestros datos experimentales? ¿Cómo se hace este ajuste por cuadrados mínimos? Bueno, ahora lo vemos. Entonces, ¿cómo es que funciona el método de cuadrados mínimos? El método de ajuste por cuadrados mínimos. Yo voy a tener un conjunto de puntos que son los puntos que medí. Por lo tanto, van a tener su coordenada X y su coordenada Y. Su coordenada horizontal y su coordenada vertical. Recordamos que era importante lo que habíamos dicho, que nuestra incertidumbre en la coordenada X, en la coordenada horizontal, era prácticamente despreciable. Vamos a ver que en la otra coordenada para nosotros también la incertidumbre es muy chica, pero lo importante para este método es que en la coordenada horizontal la incertidumbre sea despreciable. Bueno, entonces voy a tener mis puntos con su coordenada, yo acá escribí X e Y, con su coordenada horizontal y vertical. Tengo el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 y el punto 5, ¿no? Entonces yo decía, bueno, esos puntos que parecen que están regidos por una relación lineal, yo quisiera encontrar de entre todas las rectas posibles la recta que mejor ajusta, la recta que mejor representa todos esos datos. Entonces el método de cuadrados mínimos lo que hace es, dice, bueno, plantea de las infinitas rectas que hay, plantea la distancia que hay en el eje vertical desde cada punto al punto correspondiente de la recta. Por ejemplo, en el punto 1 dice que la distancia que hay desde ese punto a la recta es esta distancia de acá que se llamó delta 1. En el punto 2 será delta 2, en el punto 3 será delta 3, en el punto 4 será delta 4, en el punto 5 será delta 5. ¿Cómo es esa cuenta? Bueno, como la ecuación de esta recta es una pendiente más, una ordenada al origen más la pendiente por X, la diferencia que hay acá es la coordenada Y de este punto menos la coordenada Y que corresponde a la recta. Es decir, esto que estoy acá, este punto que estoy acá,
tiene coordenada x1 y 1. ¿Está bien? Entonces, esta recta de acá es y1 menos este punto de acá, que sería b más m por x1. ¿Qué es esto que yo escribí acá? ¿Está bien? Entonces, todos estos pedacitos se escriben de la misma manera. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos pedacitos que son positivos y otros que van a ser negativos, porque siempre se estoy haciendo la coordenada y del punto menos la coordenada y que corresponde a la recta. En este caso es algo positivo, en este caso es algo negativo, acá positivo, acá negativo, ¿no? Entonces, para que todo sea positivo, lo que se hace es elevar esa diferencia al cuadrado. Y todas esas diferencias se suman. Entonces, acá está el símbolo de sumatoria de todas estas diferencias. ¿Está bien? Entonces, es una sumatoria de cuadrado, de esta diferencia, ¿no? Que es de estos cuadraditos. Entonces, ¿cuál es la recta que mejor ajusta a todos esos puntos? Y bueno, la recta en donde la suma de todas estas diferencias es la mínima. ¿Está bien? Por eso se llama ajuste de cuadrados mínimos. ¿Está bien? ¿Cómo se encuentra ese mínimo? Bueno, hay que tomar esta expresión, derivarla. Voy a tener dos incógnitas, dos variables, ¿no? Porque voy a buscar, para encontrar la recta que ajusta mejor, necesito una ordenada al origen y una pendiente. Entonces tengo dos variables. Entonces, por supuesto que me escapa este curso dar en detalle cómo son la ecuación, cómo es la resolución de este problema, pero lo que hay que hacer es, a esta expresión se la deriva respecto de m, se la iguala a 0 y se obtiene la pendiente, y por otro lado esta expresión se la deriva respecto de b y se obtiene la ordenada al origen de esa expresión, que es la ecuación de la recta que mejor ajusta por cuadrados mínimos. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer todas esas ecuaciones, tenemos que plantear todas estas cosas, tenemos que hacer la derivada, igualarla a 0 y obtener. No, es lo que hace nuestros procesadores, nuestras planillas de cálculo, y es lo que les había dicho que tenían que investigar, ¿no? Es cómo hacer un ajuste de cuadrados mínimos, que casi todos me dijeron que usaban Excel. Se puede hacer con otras planillas de cálculo más orientadas a la parte científica, pero con Excel para esto está bien. Entonces, lo que tenían que investigar era cómo hacer cómo trazar una línea de tendencia, se lo llama en Excel. Lo tenía anotado acá porque yo siempre le digo ajuste por cuadrados mínimos, pero si lo buscaban en YouTube me dijeron que se encontraba como línea de tendencia, ¿no? Entonces, había que buscar el procedimiento que se ajustaba al Excel con la versión que ustedes tengan, ¿no? Porque hay muchas versiones de Excel y lamentablemente para cada versión de Excel tienen que seguir determinados pasos. Van a tener que escribir los datos, por un lado el periodo del cuadrado que era la variable independiente, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que hacíamos una tablita en Excel con el t al cuadrado y por otro lado el L. ¿Está bien? Entonces, siguiendo esos pasos, van a hacer un gráfico donde va a aparecer esto mismo. Acá en lugar de x va a decir t al cuadrado, y en lugar de y van a tener L. Les recuerdo, t al cuadrado tiene que estar en segundos al cuadrado y L tiene que estar en metros. ¿Está bien? Entonces se va a representar sus datos verdaderos con lo que Excel llama la línea de tendencia, que es en realidad la recta que mejor ajusta por mínimos cuadrados. Entonces le van a dar una ordenada al origen muy cercana a 0 y una pendiente, donde esta pendiente es g sobre 4 pi al cuadrado. ¿Está bien? Este valor de m
ustedes tienen que buscar cómo se obtiene con la incertidumbre de la pendiente. ¿Está bien? Cuando hagan el gráfico, esto búsquenlo, cuando hagan el gráfico van a tener que buscar, tengo todo anotado, van a tener que elegir gráfico de dispersión. ¿Está bien? Para que después puedan hacer la tendencia lineal y tienen que buscar cómo se obtiene la incertidumbre de la pendiente. ¿Está bien? Para que este valor les dé un valor con m más menos lo que llamábamos la incertidumbre de m. ¿Está bien? Es decir, por ejemplo, esta pendiente les va a dar, no sé, pero supongamos, inventemos un número, 23,16 más menos 0,88, algo por el estilo. ¿Está bien? Entonces, sabiendo que esa pendiente es g sobre 4π al cuadrado, ustedes van a poder despejar cuánto es el valor de g. ¿Está? Perfecto. Otra cosa que les va a dar cuando ustedes obtengan el ajuste por cuadrados mínimos, que ya les digo, en Excel le dicen línea de tendencia, ¿está bien? Es un parámetro que es el r al cuadrado. Nosotros no vamos a entrar en detalle, pero es un parámetro que si es similar a 1, parecido a 1, como máximo puede valer 1. ¿Qué significaría un r cuadrado igual a 1? Que sus puntos encajan perfectamente con la aproximación lineal. ¿Está bien? Si yo tuviera puntos que encajan perfectamente con una recta, sin ninguna dispersión, eso sería un r igual a 1. Cuanto más mis datos más se alejan de esa distribución perfectamente lineal, el r cuadrado disminuye. Siempre es un valor que va entre 0 y 1. O sea, pero para que mi representación lineal esté más o menos bien elegida, r tiene que ser 0,9 y pico, ¿no? Que va a ser seguramente lo que nos va a pasar a nosotros. Ok, entonces, repasando, lo que tenían que hacer con sus datos era, primero, obtener el periodo, a ese periodo elevarlo al cuadrado, expresado en segundos, me va a quedar en segundos al cuadrado, emparejarlo con su longitud correspondiente, que iba a estar expresada en metros. Vamos a tener una columna que era periodo al cuadrado, otra columna que era longitud, y vamos a ir a nuestra planilla de cálculo, que casi todos lo iban a hacer en Excel, por lo que me comentaron. Lo iban a escribir de esta manera, iban a obtener un gráfico, que lo tengo por acá, tienen que elegir gráfico de dispersión. Una vez que tienen el gráfico de dispersión, iban a buscar cómo escribir, cómo incorporar una línea de tendencia, en donde además tienen que pedir que se muestre la ecuación. Entonces iban a tener la línea que mejor ajusta por mínimos cuadrados, con la ecuación correspondiente, y además de eso tienen que pedir que les muestre la incertidumbre de la pendiente. Entonces van a tener el gráfico de sus datos L versus tiempo al cuadrado, los datos que ustedes midieron, la recta que mejor ajusta por mínimos cuadrados, el coeficiente de r al cuadrado, que siempre se los da aunque no lo pidan, van a ver que es muy parecido a 1, 0,9 y algo. Y esta ecuación de lo que me interesa, que es la pendiente, que ya les digo, tienen que pedir la incertidumbre de la pendiente. Tienen que buscar algo que se llama estimación lineal. Pero si ponen, cuando busquen el método para para encontrar la línea de tendencia, si ponen además encontrar la incertidumbre de la pendiente, ahí le van a explicar cómo se opera con esta estimación lineal. Entonces le va a dar la pendiente con su incertidumbre. Una vez que tengan la pendiente con su incertidumbre, como la longitud la expresaron en metros, y el periodo al cuadrado en segundos al cuadrado, el numerito que me da la pendiente está expresado en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Y nada más. A partir de eso, puedo calcular cuánto es la aceleración de la gravedad con su incertidumbre, ¿no?
porque M, lo escribo acá, M, que es la pendiente, es igual a G sobre 4pi al cuadrado. O sea que este valor de M multiplicado por 4pi al cuadrado va a ser el valor de G. Y si quiero obtener la incertidumbre, bueno, ya sé cuánto es la incertidumbre de M, puedo calcular cuánto es la incertidumbre de G. Perfecto. Con eso se termina el procesamiento de todos los datos, obteniendo el valor de G a partir de la medición del periodo de un péndulo simple.